como un solo hombre en la batalla. ¿Me cogieron el título? Como un solo hombre en la batalla. ¿Cuánto me gustaría que la iglesia entendiera esto que voy a compartir en esta mañana? A veces hay hermanos que están batallando, pero los demás soldados están en otro cuento. Y quiero sembrar esto en el corazón en esta mañana, bajo esta idea, como un solo hombre en la batalla. Vamos a leer el pasaje de Jueces capítulo 5. ¿Están conmigo? Dice: en aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinadab, diciendo, vamos a ir rapidito, me ayudas allí para que vamos leyendo el pasaje. Dice el 2, porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad. Repita eso. Porque el pueblo, ¿qué? Se ha ofrecido de su voluntad. Esto es lindo en Israel en aquella ocasión. Load a Jehová. Mire, la líder que era Débora, ella dice: oh, yo alabo a Dios porque el pueblo ha tenido voluntad para congregarse para este propósito que nos convoca el día de hoy. Versículo 3. Atentos por favor. Dice: oíd reyes, estad, oh príncipes, atentos, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. El versículo 4 dice: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. 5. Los montes se derritieron delante de Jehová. Aqueste, Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. 6. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, ¿qué dice? Me levanté como madre en Israel. Versículo 8. Escogiendo nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo, lanza entre 40,000 en Israel. Eso es lo que pasaba en Israel en esos días. La gente había escogido a otros dioses. La nación estaba en guerra, habían opresores, habían enemigos. Versículo 9. Leemos el versículo 9. Mi corazón está por los príncipes de Israel, dice esta mujer valiente, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo. Y ella nuevamente, ¿qué dice? Alabado Dios por esta actitud del pueblo que se une para batallar como un solo hombre. Versículo 10. Dice: vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. 10. Lejos del ruido de los archeros en los abrevaderos, allí repetirán las justicias de Jehová, la justicia de sus villas en Israel. Entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta. Profiere un cántico, levanta, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces ha hecho que el que quedó del pueblo señoree a los magníficos. Jehová me hizo enseñorear sobre los fuertes. De Efraín salió su raíz contra Amalec, tras ti Benjamín, contra tus pueblos de Machir. Descendieron príncipes de Zabulón, los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora, y como Isaacar también Barak se puso en pie en el valle de las divisiones de Rubén. Hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas?
para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén grandes fueron las disquisiciones del corazón. Esta es Reina Valera bien vieja, ¿no? Hay que cambiar esta Reina Valera, hermano. Galaad se quedó de la otra parte del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a los navíos? Mantúvose a ser a la ribera de la mar y quedóse en sus puertos. Versículo 18, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y de Neftalí en las alturas del campo. Versículo 19. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanag, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Versículo 20. De los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Versículo 21. Versículo 21. Dice: bárrelos el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Vamos a dejar ahí nomás. Y luego me tienes allí Jueces capítulo 4. Si tienes otra versión te agradezco, Alvarito. Ok, listo. Como un solo hombre en la batalla. Ahora quiero que pensemos en esta historia un poco en esta mañana. Y el domingo próximo continuamos un poco acerca de la serie de mensajes que hemos venido hablando acerca de Jesús. ¿Está entendido? Ok. En esta porción de Jueces, vamos a poner el versículo del capítulo 4 para complementar un poquito allí de Jueces. Jueces capítulo 4, vamos a leer, porque quiero que tengan más información. Mire, ¿qué es lo que está viviendo aquí Israel? Aquí el capítulo 4 dice: cuando murió Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante ¿quién? Los ojos del Señor. Versículo 2 y 3, escuche. Y el Señor los vendió en manos de ¿quién? ¿Cómo se llamaba el rey opresor de aquella época de Débora? Se llamaba Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército se llamaba ¿cómo? Se llamaba Sísara, que vivía en Aroset Goín. Entonces vamos generalizando un poco la información. En la época de Débora, escúcheme bien, Débora se levantó como una mujer valiente para defender a Israel de este rey, del rey Jabín, con su comandante del ejército que se llamaba Sísara. Una mujer, no había nombres, hermano. No había nombres valientes en aquello. O había nombres muchos, pero como voy a mostrarles en esta mañana, estaban desenfocados, hermano. Estaban ocupados en otras cosas. Y quiero mostrarles en esta mañana cómo a veces usted y yo, siendo cristianos, podemos estar tan desenfocados en la vida, y otros hermanos pueden estar peleando la batalla y los dejamos solos, los dejamos abandonados, los dejamos que ellos luchen solos. Quiero que este principio usted lo tenga en el corazón en esta mañana. Entonces el versículo 3, mire lo que dice, describiendo un poco más lo que vivía. Dice: y los hijos de Israel clamaron al Señor en esa condición, porque aquel tenía ¿qué? 900 carros de ¿qué? De hierro. ¿Quién? Jabín. Y había oprimido duramente a los hijos de Israel por ¿cuántos años? 20 años. ¿Cuántos años, mis hermanos? 20 años. Ahora escúcheme bien. 20 años habían sido oprimidos los hijos de Israel. 20 años. Ahora quiero que entienda una cosa en esta mañana. Este enemigo Jabín, este rey Jabín que estaba ya en Canaán, tiene algunas cositas que quiero que las leamos en esta mañana. Mire lo que dice, permítame un momentico que... Ok. Estaban siendo esclavizados
por este rey Javín, que Josué ya había peleado con él, hermano. Vamos a leer otro texto más para que usted tenga mayor información. Josué capítulo 11, escúcheme bien, Josué 11. Y usted se hace un panorama general de este rey. Josué capítulo 11, versículo 10 y 11. Josué capítulo 11, versículo 10 y 11. Mire lo que pasó aquí. Dice, por ese mismo tiempo, Josué volvió y se apoderó de ¿quién? ¿De quién? De Azor. E hirió a espada ¿a quién? Rey. ¿Sabe cómo se llamaba el rey de Azor en aquella época de Josué? ¿Sabe cómo se llamaba? Javín. Ahora, no es la misma persona porque pasaron 100 años para que se viviera la historia que acabo de leer en el capítulo 5. Desde este pasaje, donde Josué pelea camino a la tierra prometida con Javín, escúcheme bien, pasaron 100 años para que se vuelva a repetir la historia de Jueces capítulo, ya les voy a explicar. Javín no es la misma persona de este. Es un nombre, como los Herodes, por ejemplo. Los Herodes eran un nombre que cubrían a varios reyes. Los Javines también era un nombre que cubría a varios reyes de este mismo país. ¿Me comunico? ¿Quedó claro? Entonces, mire lo que hace Josué aquí. Josué ya había peleado con este rey, o con esta dinastía, pues. Ya había peleado, miren, por ese tiempo Josué volvió y se apoderó de Azor e hirió a espada a su rey, porque Azor antes había sido ¿qué? Cabeza de todos estos reinos. En la época de Josué, este rey Javín, esta dinastía Javín, había tenido una fortaleza muy tremenda. Mire, se había apoderado de otros reinos. Pero mire el versículo 11. Versículo 11. E hirieron a filo de espada a todas las personas que había en ella. ¿Qué hizo Josué? Destruyéndolas por completo. ¿Qué dice? No quedó nadie con vida. Y Azor la prendió ¿a quién? Escuche bien. ¿Qué hizo Josué con esta dinastía Javín cuando se encontró con ellos en el desierto? Josué peleó con ellos, los destruyó, los acabó. Pero escúcheme bien, 100 años después, vemos que esta dinastía nuevamente pelea con el pueblo de Israel. Ahora, aquí hay una lección que se repite en la vida y es esta, escúcheme bien, a manera de introducción. Escuche esto. El hecho de que tú hayas tenido victoria sobre algún pecado no quiere decir que eso más adelante no se pueda levantar nuevamente en tu vida. Hay enemigos que tú y yo hemos vencido, que se pueden levantar más adelante. Aquí vemos ese principio. Aquí lo vemos, este Javín nuevamente levantándose y dice, escúcheme bien, en la época de Débora, es decir, cuando ya el pueblo de Israel se encontraba ¿dónde? Se encontraba en la tierra prometida. Ya Israel estaba en la tierra prometida. Y mire, Javín nuevamente, la dinastía Javín, los esclaviza ¿por cuántos años? ¿Cuántos años? 20 años. 20 años. Aquí lo vemos nuevamente reapareciendo este Javín en la época de Débora. Ahora, una cosa que me llama la atención, es esta. ¿Sabe qué? Mire, en la época de Josué, cuando Josué destruyó a Javín, esta gente tenía carros de madera. Pero cuando usted lee a Javín, en la época de Débora, ¿sabe de qué eran sus carros? De hierro. De hierro. Entonces, este enemigo ya estaba más fortalecido en la época de Débora. Este enemigo se había fortalecido tan tremendamente, por eso la esclavitud fue tan dura para el pueblo de Israel. Ahora vamos a considerar un poco la batalla en esta mañana.
entremos un poquito, volvamos al capítulo 5 de Jueces. Vamos a entrar allí en algunas cosas. Jueces capítulo 5. Ahora escúcheme bien. Cuando este rey está fortalecido, peleando, esclavizando a Israel, la gente de Israel estaba tan acostumbrada a esa esclavitud, hermano. Estaba tan acostumbrada a todo lo que estaban viviendo con esta gente. Y de pronto una mujer dice, aquí hay que levantarse, no podemos quedarnos aquí esclavizados, no podemos quedarnos aquí en esta condición, porque este Jabín, su comandante del ejército, Sísara, nos tiene esclavizados. Entonces se levanta esta mujer y hace una convocatoria y dice, necesitamos pelear contra este rey. Necesitamos levantarnos para vencernos. Y entonces convocó a todas las tribus. Les envió el llamado de Dios para venir y pelear como un solo hombre para enfrentar a Jabín y su ejército fortalecido. Y escúcheme bien, quiero mostrarles en esta mañana algunas cosas. Mire el versículo 18. En el versículo 18 allí, para que usted vaya entendiendo lo que va pasando aquí, dice el versículo 18. Zabulón era pueblo que, ¿qué dice? Que despreció su vida hasta qué. Este Zabulón acudió inmediatamente y la dio toda. Vino y acudió al llamado de Débora y dice que pelearon contra Jabín a la orden de Débora. Dice que dieron su vida hasta la muerte. ¿Quién se le unió a esto? Y dice que también Neftalí en las alturas del campo. Es decir, aquí vemos dos tribus acudiendo al llamado de Débora como un solo hombre para vencer a Jabín, que había esclavizado a Israel 100 años después de Josué. Por 20 años ya los tenía esclavizados. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12. Escúcheme bien. Vamos a mirar otro texto aquí. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 11. Toca que me ayudes ahí, Alvarito, con los textos. ¿Tenemos mayor rapidez en esto? Bueno, muy bien. Ok. Dice, mire lo que dice Apocalipsis capítulo. Hablando de esto. Ellos lo vencieron por medio de ¿qué? De la sangre. Note la palabra ellos. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de ¿quién? Del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta ¿qué? Esta debe ser la actitud de una iglesia, hermano. Esta debe ser la actitud de la iglesia Filadelfia. Esta debe ser nuestra actitud, hermanos queridos. Escúcheme bien. Cuando alguien se enferma en la iglesia, cuando una familia está en dificultad, esta debe ser nuestra actitud. ¿Me está oyendo usted? Eso es lo que quiero que usted entienda en esta mañana, hermano. Necesitamos tener ese sentido de batallar todos por una sola cosa. Cuando mi hermano Fabián, ¿dónde está Fabián? Allá está, mire este chino. Cuando este chino está luchando con esa enfermedad, todos tenemos que estar apoyando a este hermano. Eso era lo que quería Débora. Y aquí hay dos hermanos, Neftalí y ¿quién? Dieron su vida por esto. Acudieron al llamado. Pero mire, los creyentes que ya están en el cielo dejaron este testimonio. Ellos dieron su vida por el propósito de Cristo. Por el propósito en la iglesia, ellos dieron su vida, llegaron a sufrir hasta la muerte. Qué lindo que usted y yo tengamos ese corazón, hermano. Necesitamos eso en la iglesia, hermano. Que el problema de otro sea nuestro problema. Que el dolor de otro sea nuestro dolor. Que la necesidad de otro sea nuestra necesidad. Que la dificultad de otro, que la adversidad de otro, que cuando el enemigo venga contra algún miembro de la iglesia, todos vamos en su ayuda.
Esta debe ser la actitud y el espíritu. Por ejemplo, ahí está Gustavo, mire. Gustavo tuvo una dificultad tremenda, se está recuperando de eso. Yo agradezco por aquellos hermanos que fueron solidarios con nuestro hermano. Pero necesitamos que todos se involucren en este espíritu. Hay que romper esas barreras que aún nos impiden, hermano, actuar en este espíritu que la palabra de Dios nos muestra en esta mañana. ¿Está entendido? Ahora, ¿sabe qué pasó con estos hermanos Neftalí y Zabulón? Ellos fueron recordados. Ahora recuerda, el capítulo 5 es un cántico. Débora dice, está recordando lo que ella ya ha vivido. Ella dice, ella recuerda cómo Dios lo ayudó. Ella glorifica al Señor. Está cantando algo que ya vivió ella, que ya tuvo victoria en el capítulo. Es un canto, se llama el cántico de Débora. Y ella allí menciona y recuerda, me acuerdo de Zabulón cómo dio su vida por esta causa. Me acuerdo de Neftalí, ellos pelearon hasta dar sus vidas. Pero más adelante quiero compartir con ustedes alguna actitud que no debemos tener en la iglesia. Vamos al capítulo 15 y 16. Escúcheme bien. Aquí empieza realmente mi mensaje. Escuche. El versículo 15 de Jueces, capítulo 5, 15 y 16. ¿Están conmigo? Ok. Vamos a leer en esta mañana. Dice, los príncipes ¿de qué? De Isaacar estaban con Débora como Isaacar. Así también Barak al valle. Jueces 5:15. Se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones ¿de qué? Había grandes ¿qué? Mire, estos hermanos ayudaron a Débora. Pero ya aquí entramos, dice Rubén. Mire lo que hace Rubén. Pisándole los talones entre las divisiones de Rubén. Había grandes ¿qué? Mire lo que pasa en el corazón. ¿Cuál fue la actitud de Rubén aquí? ¿Qué hizo Rubén? Mire lo que pasa. Aquí lo dice. Había grandes ¿qué? ¿Qué pasa en la vida de Rubén cuando escuchan la convocatoria de Débora? Mire lo que ellos dicen. Rubén dice, se pone a pensar, ¿voy o no voy? ¿Qué hago? Y se quedó así. ¿Voy y visito al hermano o no? Se quedó pensando, meditándolo. Y él dijo, ¿será que me necesitan allá? ¿Será que soy necesario? Y esa fue la actitud de los rubenitas, hermano. Ellos quedaron allí. ¿Qué dice el versículo 16? Versículo 16. Dice, ¿por qué te sentaste entre qué? Entre los rediles. Escuchando ¿qué? Los toques de flauta. ¿Para qué? Entre las divisiones de Rubén había gran ¿qué? Escudriñamiento del corazón. Había dos cosas que partía el corazón de Rubén. Por eso no fue. ¿Qué era? ¿Qué era lo que había? ¿Qué dividió el corazón de ellos? Escúcheme bien. Los rebaños y la guerra. Los rebaños y la guerra. Y ellos dijeron, ¿vamos o no vamos? Pero si vamos, ¿dejamos los rebaños? Los rebaños, ¿quién los va a cuidar? Y el corazón se le dividió en eso, ante un llamado urgente de un pueblo que estaba esclavizado por 20 años y que requería, escúcheme bien, el esfuerzo de todos para vencer a un enemigo que se había fortalecido 100 años atrás. Lo había derrotado Josué, pero 100 años después lo vemos fortalecido con carros de hierro, con tecnología, esclavizando al pueblo de Dios por 20 años, ya 20 años. Y los rubenitas, escúcheme bien, cuando escuchan la convocatoria, el llamado de Dios para unirnos, para ayudar a nuestro hermano, para ayudar a la nación, para bendecir y liberar nuestra nación de la esclavitud de este pueblo, entonces ellos
cuando escuchan el llamado, el corazón se les divide y ellos dicen, hombre, ¿y los rebaños qué? La guerra o los rebaños. Y allí se quedaron ellos en esta posición. Esa fue la posición de estos hermanos. Hermanos queridos, ¿qué haces tú cuando desde el púlpito decimos, mira, necesitamos ayunar y orar por este hermano? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Te quedas pensándolo? ¿No te interesa? ¿Te interesa más tu rebaño? ¿Te interesa más tu rebaño? En el momento te compunges, dice, uy, qué triste, qué dolor ver a mi hermano así. Pero te quedas allí, es un momento emocional en tu vida, pero no tomas ninguna decisión porque no te interesan las necesidades de otras personas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has decidido algo en el momento cuando escuchas un mensaje, pero pasa al siguiente día y ya esa decisión se acabó en tu vida? ¿Te quedas solamente allí, en esa condición, como estos hermanos? Y estos hermanos no participaron de esa batalla porque ellos, y mire, son recordados. Débora en su canto dice, estos hermanos se quedaron pensándolo. Y el hermano se levantó o el hermano se murió y tú te quedaste pensándolo. Hay cosas, hay llamados que son urgentes, queridos, que no se puede pasar que un día más. Porque si tú no acudes al llamado, puede haber tragedia. ¿Cuántos de ustedes saben que el llamado que le estamos haciendo a usted para salvar nuestras familias y nuestros perdidos es ya? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Yo no puedo quedarme pensando a ver qué decido en mi corazón. Me meto, me involucro, no lo hago. No puedo quedarme pensando porque es urgente. Hay familiares nuestros que van camino al infierno, hermano. Están perdidos porque no tienen a Jesús, la única esperanza del ser humano. No lo tienen, están perdidos. Pero usted y yo estamos en esa posición del corazón. Estamos pensándolo. Nos mantienen quietos. ¿Vamos o no vamos? ¿Ayudamos a este hermano o nos quedamos en los corrales? Estos hermanos no acudieron al llamado de Dios porque se quedaron en esa condición. Rubén no fue a la guerra porque se quedó en los corrales. Escúcheme bien. El texto dice, oyendo los balidos ¿de qué? Se quedaron con sus ovejas, se quedaron con su sustento, no tuvieron el privilegio de participar en la batalla porque sus intereses eran mayores que la batalla que bendeciría sus vidas de una manera más abundante. Los rubenitas de hoy, ¿qué hacen los rubenitas de hoy? Los rubenitas de hoy actúan de la misma manera. Por ejemplo, mire, familiarmente, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen temor de que sus hijos se pierdan más en los caminos que están andando? ¿Cuántos de ustedes tienen situaciones difíciles que requiere un llamado de que tú te metas en un tiempo mayor de búsqueda a Dios? Pero tú lo estás pensando y Dios te está llamando a que busques, a que te metas. Por ejemplo, cuando la enfermedad viene a nuestra casa, se requiere buscar al Señor de una manera tremenda. Y qué bueno que la familia se meta toda. Cuando vienen dificultades, pero a veces no acudimos a ese llamado, hermanos. Tenemos disculpas, tenemos excusas. Los niños, los corrales,
Y entonces escuchamos más el balido de las vacas, escuchamos más el balido de los corrales, de los animales allí, y descuidamos lo urgente. ¿Sabe cuál era lo urgente aquí? Lo urgente era que Rubén acudiera ¿a dónde? A la batalla. Porque 20 años de esclavitud, 20 años de miseria, 20 años de una esclavitud tremendamente poderosa. Este primer pensamiento lo cierro con Filipenses capítulo 2. Vamos a leer. Filipenses capítulo 2, verso 20 y 21. Dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo allí? Dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir. ¿Quién dice esto? Pablo. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro qué. Mire, qué texto tan poderoso. ¿Cuántos de ustedes tienen este sentir de estar interesado en el bienestar de otros? Pablo lo dice, pues a nadie tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Y mire el versículo 21. Versículo 21 dice, porque todos buscan su propio ¿qué? Sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que estaba viviendo aquí Dan. Dan estaba interesado en lo suyo, no le interesaba el bienestar de la nación. Por eso vemos aquí a Dan pensándolo, se quedó pensando, hermano. ¿Cuántos de ustedes se van a quedar pensando si llevan o traen a su familia a la iglesia, hermano? ¿Cuántos de ustedes se van a quedar pensando eso? Meditándolo. Hay que tomar la decisión. Involúcrate. Dios te está llamando en estos días para que te apures, te afanes y le presentes a tus familiares a Cristo, a tus amigos y a aquellas personas que no tienen al Señor Jesús, porque ese es un caso urgente en la vida. ¿Está entendido? Ok, vamos al segundo pensamiento. El segundo pensamiento lo encontramos en el versículo 17. Mire lo que pasó con esta otra tribu. La tribu de Dan se quedó pensándolo. En el versículo 17, allí tenemos a quién. Dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Ojo, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en qué? En las naves. Aser se sentó a la orilla. Ese es el otro. Ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con Dan? ¿Qué hizo Dan? Escúcheme bien. Dan tenía que hacer dos cosas. Al escuchar el llamado, Dan tenía que hacer una primera cosa. ¿Sabe cuál era? Vencer un obstáculo de pasar el Jordán y venir al llamado. Dan tenía que pasar el río Jordán. Eso es lo que tenía que hacer. Y venir al llamado, deberían atravesar el Jordán. Pero mire, ellos no hicieron esto. Dice que se quedó Dan, ¿en dónde? Se quedó en las naves. Escúcheme bien. Esta tribu eran comerciantes de naves. Ellos tenían barcos, ellos tenían canoas, tenían chalupas. Eran negociantes de esto. Pero cuando ellos fueron llamados a la batalla con Javín, ellos dijeron no, hay un obstáculo, pasar el Jordán, ir al otro lado a pelear, no. Y ellos dice que se quedaron sentados, se quedaron en las ¿qué? En las naves. ¿Sabe qué significa esto? Esto es muy común en la vida diaria, hermano. Muy común. Que nuestros intereses no están en la causa de los demás, ni están en la causa de la obra de Dios. Nuestros intereses están anclados en esto, mire, en nuestras naves.
nuestros negocios. Esto es lo que ocupa los 100 años que vive una persona. Esto es lo que ocupa los 80 años que vive una persona, hermano. Esto es lo que ocupa los 50, 60 años que vive una persona. Sus naves, sus negocios, sus intereses. Por eso es que tenemos un mundo que se come entre ellos, hermano. Por eso es que tenemos un país donde hay tanto problema, y es por esto, porque la gente tiene puesta sus intereses, su mentalidad, no en el sentido común, en el beneficio común, sino en sus naves. Le interesa solamente sus naves. Y no están dispuestos a vencer los obstáculos para ir y defender la nación, para hacer un propósito, para unirme en un solo hombre para defender nuestra nación. Y este pueblo de Dan se quedaron cuidando sus naves, no vencieron el obstáculo de ir al otro lado y se perdieron la bendición de poder participar en la batalla que fueron convocados para poder liberar la nación de Israel. ¿Cómo les parece? Versículo 17, nuevamente dice: y Dan, ¿qué dice? Se detuvo, ¿qué? En las naves. Dan se detuvo en las naves. El versículo, vamos a leer primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. Dice así: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos, ¿qué dice? Contentos. Versículo 9. Pero los que se quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres ¿en qué? En la ruina y en la perdición. Versículo 9 y 10. 10. Porque la raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Por el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y ¿qué dice? Y se torturaron con muchos dolores. Ahora escúcheme bien, aquí hay un propósito, es un propósito. Ahora, ¿quién no vive en la vida y trabaja para conseguir dinero? No, aquí no está hablando de lo dañino. Escúcheme bien. ¿Sabe cuál es el problema aquí? El problema es cuando usted vive desenfocado en la vida. El problema es cuando usted vive solo para esto, hermano, para sus naves. El problema es cuando usted deja morir a alguien por sus naves. El problema es cuando a usted no le interesan 20 años de esclavitud en su hijo. El problema es cuando a usted no le interesa el problema que tiene su hijo, porque a usted le interesan más sus naves. Allí usted está en un problema serio. Cuando a usted no le interesa el bienestar de otra persona, porque sus naves son más importantes, dice la palabra de Dios que usted será torturado con muchos males. Este es un propósito equivocado al vivir la vida, cuando yo vivo solo para mis naves, para mis intereses, para mis negocios. Las naves hablan de eso, de nuestros negocios. Y entonces vivimos solo para eso. Nuestra vida tiene grandes males. Ahora escúcheme bien, no tiene nada de malo que una persona tenga naves. No tiene nada de malo, no es eso lo malo, tener naves, nada. El problema es que mi vida se enfoque solo en las naves. Ahí está el problema. No tiene nada de malo tener recursos en la vida. Gracias a Dios
y oramos para que Dios nos dé mayores recursos. El problema está cuando usted gasta su vida solo por eso, hermano. Vive para eso. Su corazón está preso de eso. Y entonces cuando usted tiene ese sentir y esa visión de la vida, usted ve que otros se mueren y a usted no le duele. Usted ve que otros pasan necesidades, pasan penurias y a usted no le duele en la vida. Usted escucha el llamado de Dios, vamos a salvar las almas, y a usted no le interesa. Usted escucha que algún hermano está enfrentando duras penurias en la vida de una enfermedad y a usted no le interesa, por eso no llama, por eso no hace una visita, etcétera, etcétera. Se trata, hermano, de equilibrar la vida. Necesitamos las naves, gloria a Dios por las naves, gloria a Dios por el trabajo, por la empresa, pero mi vida tiene que estar dividida también en el bienestar de otros. A usted debe dolerle el dolor de otros, porque eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Este hermano, esta tribu, tenía que ir a la guerra, tenía que pasar el río para ir al otro lado, ayudar a sus hermanos que llevaban 20 años de esclavitud, pero no lo hicieron porque estaban tan ocupados en sus riquezas. ¿Cuántos de ustedes se han dejado seducir por sus navíos? Y solo el tiempo está para ellos. Versículo 17. Allí tenemos otro hermano que tuvo otra actitud. Versículo 17. Y es este hermanito, mire. 5:17 de Jueces. ¿Cómo se llama este siguiente hermano? Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto ¿a qué? A sus puertos. ¿Sabe qué tenían estos hermanitos? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el judío ha sido negociante siempre? Pero mire este hermano, estos hermanos cuando fueron convocados a la guerra, ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos en nuestras playas, el turismo es muy importante. Junto a sus puertos, tenían puertos, arrendaban, eran negociantes. Los otros tenían barcos, estos eran dueños como de playas, tenían como lugares para arrendar, puertos. Y dice que ellos se quedaron, mire, se sentaron a la orilla del mar y se quedó junto ¿a qué? ¿Junto a qué? Se quedaron cómodos allí. La comodidad, hermanos. Esto es algo que la gente no está dispuesto a sacrificar por el bienestar de un hermano, de una iglesia. ¿Sabe cuándo vamos a crecer nosotros poderosamente? Esta iglesia tiene una presencia maravillosa del Espíritu de Dios. Esta iglesia tiene una presencia maravillosa de la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuándo vamos a multiplicarnos y a crecer? Cuando usted deje la comodidad de sus playas, hermano. Cuando usted deje la comodidad de sus playas, de sus puertos, y usted diga, hombre, necesito levantarme como lo hizo Débora, para empezar a evangelizar, para empezar a invitar a otros, para empezar a ganar a mis familiares. Este año tiene que ser un año donde tú necesitas levantarte con el corazón de Débora. Necesitas levantarte con el corazón de Débora para pelear por tus hijos, pelear por tu matrimonio, pelear por tu economía. No te dejes subyugar más por Javín y su jefe del ejército, Sísara. Tienes que levantarte para ayunar, para buscar al Señor, meterte en la vida espiritual para que las cosas cambien y el yugo de esclavitud que el diablo ha colocado sobre tu vida sea roto por tu actitud valiente. El diablo no huye cuando tienes un corazón cómodo. No huye. Se necesita tener un corazón aguerrido, hermano. Un corazón valiente, como estos dos hermanos que levantaron. Pero estos hermanos se quedaron en la playa. La excusa eran las playas.
Y mientras los otros allá, Neftalí dando la vida, los hermanos Neftalí dando la vida, muriendo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han vuelto tan cómodos en la vida cristiana? Esa no era la actitud de Jesús. No era la actitud de Jesús. Yo quisiera que ustedes fueran más preocupados por los demás. La gran mayoría de ustedes estuvieron con nosotros en esta circunstancia. Pero me gustaría que estén pendientes, por ejemplo, de Fabián. Tengo dolor en mi corazón por lo tuyo, Fabián. Tú eres un buen pelado, hermano. Otros aquí. Eso debe estar en tu corazón. ¿No te duele cuando una persona muere y se va para el infierno? ¿No te duele eso? Eso duele, hermano. Y todos los días el infierno recibe gente, hermano. Entiéndalo. Todos los días el infierno recibe gente. Las funerarias están llenas de muertos y son jóvenes. Están muriendo muchos jóvenes. Hace poquito los guerrilleros mataron 11 jóvenes soldados. Inmediatamente yo pensé, ¿cuántos de esos 11 tendrán a Cristo en el corazón? Seguramente ninguno. Seguramente ninguno. Y nosotros tan cómodos en nuestra playa, hermano. Nosotros tan cómodos con nuestras naves. Nosotros nos quedamos pensándolo. Voy, no voy, ¿qué hago aquí? Y se muere la persona y tú te quedas pensándolo. Tiene que haber un despertar en la iglesia, Néstor. Tiene que haber un mover. Tienen que levantarse los Déboras aquí. Levántate por tu familia. Te reto a eso. Levántate por tu familia. Tu familia necesita a Cristo. Jesús era un hombre poderoso en esto. Mateo capítulo 8, versículo 20. Mira la actitud de Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 20. Léelo, por favor. Y luego vamos a Hechos 10:38. Mire la actitud del Hijo de Dios. Dice, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Sabe esta frase en qué contexto se dice? No era que Jesús no tenía dónde dormir. Significa esto, escúcheme bien, que Jesús trabajaba día y noche. Jesús estaba día y noche tocando sanando bendiciendo esta familia, gastando su vida por Jesús estaba en eso. Escuche bien, vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38. Mire esto, ¿están allí? Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo y con poder. Y mire, el cual anduvo, repite esa frase, el cual anduvo, ¿qué? Haciendo bien y sanando a todos los oprimidos, los esclavizados, oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, ¿sabe cuándo descansó Jesús? Cuando él dijo, consumado es. Ahí medio descansó él. Pero la vida de Jesús
desde que nació. Creció, se desarrolló, empezó su ministerio. Fue una vida agitada. Se la pasó en esto. Dice que anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos. ¿Por qué dice? Por el diablo. Mateo 6:31. Mateo 6:31. Dice la palabra 6:31. Dice, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿No es esto en la que nos pasamos la vida? En esto se pasan 100 años, hermano. La gente acaba su vida en esto, mire. Este es el proyecto de vida de mucha gente. Y no es que esté malo que tú te preocupes en qué comer, hermano. No es que esté mal. El problema es que toda tu vida se enfoque en esto. Este es el proyecto de vida de mucha gente, hermano. No hacen más. Gastan su vida en mirar qué van a comer, qué van a beber y qué van a vestir. Y allí se la pasan en eso. Ese es el proyecto de vida de mucha gente. No hay un lugarcito, un espacio en la vida de las personas. Y lamentablemente es el proyecto de vida de muchos cristianos, hermano. Se la pasan en esto. En esto gastan su vida, los años que Dios les da, y se van a la tumba en esta condición. ¿Cuántos de ustedes se han identificado con el propósito de Dios? Se trata de eso, hay que hacer esto, pero qué bueno que el propósito de Dios esté en tu vida también. No solamente te ocupes de esto. ¿Qué voy a comer? ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Qué voy a beber? ¿Qué van a beber mis hijos, mi casa? ¿Cómo vamos a vestirnos? Bueno, ahora está bien esto, pero no gastes el 100% de tu vida solo en esto. Tenga el propósito de Dios, por lo menos un propósito de Dios en su vida. Tenga el propósito de ganar familias, de ganar a Cristo, para Cristo muchas personas. Tenga ese propósito. Y por donde usted vaya buscando qué comer, hable de Cristo. Por donde usted vaya buscando qué beber, háblele a otros. Por donde usted vaya buscando qué vestir para usted y su casa, haga el propósito de Dios, también cúmplalo. Cúmplalo. Es necesario que el propósito de Dios esté en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Está entendido? Cierro con este texto. Libro de Amós, capítulo 6. Cierro con este texto y nos vamos. Amós capítulo 6, libro de Amós, profeta Amós. Lean conmigo, por favor. (6:1) de ahí dice: hay de los que viven ¿qué? En Sión. ¿Sabe qué es Sión? Sión es la iglesia. Hay de los que viven reposadamente en Sión. ¿Sabe qué dice otras versiones? Hay de los que viven despreocupados de los propósitos de Dios en Sión. Y de los que se sientan seguros en el monte de ¿qué? Los notables de las naciones, principales, a quienes acude la casa de ¿qué? Escúcheme bien. ¿Usted no cree que hay gente que vive como si Dios no existiera? Pues es esto.
Hay gente que vive tan tranquila, dice, yo estoy rodeado, estoy gordito, mire, tengo todo, estoy rodeado como el hombre de la parábola, dice, mucho, alma mía, muchos bienes tienes, has ganado tanto. Estaba preocupado por eso. ¿Qué voy a hacer con tantas riquezas, tantos bienes? Dios me ha bendecido tanto. Él no estaba pensando que el diablo lo había bendecido. Él está pensando en que tiene tanto, ha recibido tanto y él dice, ¿qué haré con esto? No tengo don. Entonces él dice, bueno, voy a hacer algunas cosas. Voy a ampliar mis graneros y le voy a decir a mi alma que disfrute todo lo que he recibido. Hay gente que vive así la vida, hermano. Se creen dueños del mañana. No les interesan los demás. No les interesa la salvación de otros. Sí, Cristo murió, pero listo, que luche cada uno por su proyecto de vida. No me interesa. Hay gente que vive así, vive tan reposada, viven tan seguros, y note lo que dice en Sión y en el monte Samaria. Está hablando de creyentes. Versículo 2, escuche, 2. Vamos hasta el 6, si me ayudas, Alvarito. Dice el 2, pasad a Calne y mirad, y de allí id a Amad la grande, descended luego a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos? ¿O es tu territorio mayor que el vuestro? Versículo 3. Alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. Versículo 4. Versículo 4. 4 al 6. Ojo aquí. Los que se acuestan en camas de marfil. Ahora, no tiene nada si usted. ¿Cuántos de ustedes tienen camita de marfil? Ahora, no tiene nada que tú tengas una cama de marfil. Pero dice, los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo. Versículo 5, ojo, dice, los que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí. Versículo 6, mire lo que dice, los que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan. ¿Por qué? La ruina ¿de quién? ¿De quién? ¿Cuántos viven así? José en ruina, pero ellos, su cama de marfil, sus caviares, sus naves, sus playas, su comodidad, sus hijos, mi casa, mi perro, lo mío. Este texto está lleno de eso. Lo mío, lo suyo. Solo viviendo para sí, para sí. Ya yo soy salvo. Yo voy a una iglesia. Yo tengo al Señor. Yo tengo a Cristo. Pero ¿qué de tus hijos? ¿Qué de tu esposo? ¿Qué de tu esposa? ¿Qué de tus vecinos? ¿Qué de tu jefe? ¿Qué de tus compañeros? ¿Qué de aquellos que hablas permanentemente con ellos? Tienes que levantarte de tu cama de marfil y de tu linda agenda y de tu lindo proyecto de vida que está enfocado solo en ti. Tienes que sacar un tiempo para que José, que está en ruina, sea ¿qué? Bendecido. ¿Cuántos de ustedes tienen algún José en ruina que usted sabe y usted no ha hecho nada por él? Esta gente estaba reposada. El profeta Amós era muy duro. Si usted lee las palabras de Amós, mire lo que dice aquí. Me gusta esta frase. Pero no se lamentan por la ruina de José. José puede ser Pedro. José puede ser Andrés. José puede ser María. José puede ser Tiburcio. José puede ser tu papá. José puede ser tu jefe. José puede ser cualquier individuo que está viviendo una condición lamentable, no solo de ruina
económica, sino de ruina espiritual. Porque la mayor ruina del ser humano es no tener a Cristo en el corazón. Póngase en pie, por favor. Los que han sido tocados por este mensaje, levanten las manos. Vamos a darle un vuelco a la vida, hermano. Vamos a cambiar la mentalidad. Yo quiero que allí, con los ojos cerrados, escuche la melodía. Vamos a hacer silencio. Siempre he dicho que esta es una iglesia bendecida. Aquí hay gente bendecida, hermano. Y usted y yo necesitamos compartir esa bendición con otros. Vas a sacar un poco de esa bendición y vas a compartirla con otro. Levanta tus manos. Señor, me he adormecido. He sido cómodo. Mi cama de marfil me consiente. Me gusta la comodidad, Señor. Me la paso por la vida buscando qué comer, qué vestir, qué beber. Mi corazón está desenfocado en esta mañana, Señor. Tengo familiares que no te tienen en el corazón. Y aún no he llorado por ellos. Aún no he hecho mucho por ellos, Señor. Tengo familiares que se han alejado de ti. Y aún no he hecho mucho por ellos. ¿Cuántos quieren unirse al corazón de Jesús?